Primero que todo, muchas gracias a los organizadores del evento, especialmente al colectivo Antígona de la CEA, por la invitación que han extendido al Instituto Latinoamericano para una Sociedad de Derechos Alternativos, ILSA. Nos complace mucho participar en un escenario como este, especialmente cuando las reflexiones académicas y las investigaciones aquí expuestas están orientadas a procesos de construcción de conocimiento útil a las comunidades, especialmente, digamos, a aquellos sectores menos favorecidos y que necesariamente no logran acercarse a la academia por todo lo que nos expuso principalmente, digamos, el primer conferencista. En segundo lugar, señalar que como compañeros de los colectivos me han colocado una situación bastante difícil, en primer lugar pues por pretender que logre abordar en tan poco tiempo la situación de la región del Catatumbo, pasado, presente y futuro, como habían titulado en un primer momento esta intervención. Trataré, digamos, en la medida de las posibilidades, de abordar algunos elementos que puedan ser de utilidad para aquellos colectivos y grupos estudiantiles que desarrollan un trabajo de extensión, si se quiere llamar, hacia las comunidades de la región del Catatumbo, hacia los procesos organizativos, especialmente hacia la Asociación Campesina del Catatumbo, ASCAMCA. Y en tercer lugar, señalar que me parece muy interesante que el foro hubiera iniciado con una exposición de videos sobre la región del Catatumbo, videos elaborados por los colectivos convocantes de esta actividad y que comparte ese conocimiento útil, esa construcción. Se puede hoy en día, digamos, observar en aulas universitarias y en medios, digamos, en los cuales difícilmente las comunidades habían podido llegar por su propia cuenta. Y que me parece interesante eso, que empecemos de esa forma y que se termine también con unas reflexiones acerca de la región, digamos, orientadas en ese mismo sentido, de lograr identificar elementos que nos puedan permitir, digamos, apoyar de mejor forma estos procesos y que formen parte, digamos, de las reflexiones que los universitarios comparten con las comunidades campesinas. En ese sentido, la propuesta de la ponencia que he elaborado, de la cual será remitida a los organizadores del evento para las posteriores memorias que vayan a sacar, la he titulado Catatumbo, Paramilitarismo, Militarización y Megaproyectos. En ella abordaré una aproximación a la región para aquellos compañeros que no estén familiarizados con la zona. Seguidamente hablaré de lo que es el paramilitarismo y la militarización como una apuesta, digamos, estatal orientada a la posibilidad, digamos, de generar mejores situaciones para la implementación de algunos megaproyectos de los cuales daré cuenta. Igualmente, señalar que deberían ser los organizadores de este evento quienes expongan sobre la región del Catatumbo, ya que ellos son los que mejor conocen, están más inmiscuidos en todo lo que en esta zona acontece. Por eso también, digamos, me pone en una situación bastante difícil intentar decir algo que ellos ya no conocen, ¿sí? Empezaré con la aproximación a la región. La región del Catatumbo, al nororiente de Colombia, está conformada por 9 municipios en la parte norte del departamento norte de Santander, los cuales son Ocaña, Convención, El Tarra, Acarí, Teorama, San Calixto, La Playa, El Carmen y Tibú. Valga hacer la aclaración, no todas las lecturas que se tienen sobre el Catatumbo manejan estos 9 municipios. Como las lecturas institucionales, por ejemplo, abordan un número menor de municipios. Es el caso de la gobernación, por ejemplo. La lectura que plantea de la región del Catatumbo, el Observatorio de Derechos Humanos de Vicepresidencia, habla de 12. Estos 9 municipios son los que trabaja, digamos, la organización Asociación Campesina del Catatumbo, ASCAMCA. Otra organización que trabaja en la región, el Comité de Integración Social del Catatumbo, CISCA, maneja 10 municipios,
y en procesos anteriores se puede ver incluso que se incluye dentro de esta zona áreas rurales del municipio de Cúcuta y del municipio de El Zulia, por ejemplo, y Puerto Santander, dentro de lo que se considera como la región del Catatumbo. Es decir, no hay una uniformidad. Hay algunos, digamos, municipios que son centrales para los análisis, como son los de la provincia de Ocaña y el municipio de Tibú. Bien, el río que da nombre a la región nace de la confluencia de los ríos Oroque y el Bagre en el Cerro de Jurisdicciones al sur de Ocaña y desemboca en el lago de Maracaibo en la República Bolivariana de Venezuela. Esta condición de compartir el río, a la que se suma la presencia binacional del pueblo barí y un ecosistema también binacional, ha llevado a considerar la región como transfronteriza. Esta es una apreciación que se comparte desde diferentes organizaciones no gubernamentales, por ejemplo la compartimos en ILSA, creo que los compañeros también, los mismos procesos organizativos de campesinos e indígenas y la ONG Asociación Minga. El Catatumbo posee diferentes características geográficas, pudiéndose encontrar en la región zonas con topografía y climas propios de la cordillera oriental, hasta zonas con una superficie plana y con características selváticas, como es el caso del municipio del Tibú y parte del Tarno. Las alturas en la región van desde los 200 hasta los 2.500 metros sobre el nivel del mar, en lo que corresponde a la parte colombiana del Catatumbo. La parte venezolana del Catatumbo predomina, digamos, las condiciones selváticas. Además, en el Catatumbo se localiza el Parque Natural del Catatumbo Barí, creado en septiembre de 1989 mediante la resolución número 121 del Ministerio de Agricultura, el cual cuenta con una extensión de 158.125 hectáreas e incluye parte de los municipios de Convención, El Carmen, San Calixto, Teorama y Tibú. Es una zona que, debido a su variedad climática y sus suelos, es apta para la agricultura diversificada. Sus tierras también, especialmente en la parte baja, se prestan para la ganadería y sus ríos poseen una gran variedad de peces que han servido de alimento durante mucho tiempo a los habitantes ribereños. La riqueza en recursos naturales forestales, faunísticos, hídricos y minerales, principalmente petróleo y carbón, su condición de frontera, de la cual goza igualmente todo el departamento norte de Santander y especialmente su capital Cúcuta, considerada la frontera más dinámica del país, hacen del Catatumbo una región de gran importancia geopolítica y económica. Los primeros habitantes del Catatumbo fueron los indígenas Motilón Barí, quienes pertenecen a la familia Araguac y habitaron buena parte de la geografía norte santanderiana, a tal punto que se considera que han sido despojados del más del 90% de su territorio ancestral, teniendo que replegarse en la serranía de la Motilona y en las zonas fronterizas. Los primeros documentos que dan cuenta de la presencia de la comunidad barí en el norte de Santander se refieren a su presencia en las afueras de la ciudad de Cúcuta, en lo que tiene que ver con el valle del río Zulia. Estos indígenas habitan en 23 comunidades ubicadas en los municipios de Tarra, Teorama, Tibú, Convención y El Carmen. Además, los barí han sido diezmados en su población, quedando hoy en día apenas 3.000. Estos indígenas asimismo han sufrido embestidas históricas que han golpeado su cultura, sus costumbres, su integridad e identidad. La fundación y surgimiento de los primeros municipios en la región obedecen a circunstancias y épocas diferentes. Por ejemplo, la ciudad de Ocaña fue fundada en el siglo XVI, mientras que el municipio de Tibú fue creado en 1945. A este último llegaron colonos del interior del país, animados por la existencia de yacimientos de recursos naturales, principalmente el petróleo, del que en 1933, mediante la llamada concesión Barco, se inició su explotación. Esta zona del Bajo Catatumbo se fue colonizando a medida y de acuerdo con los avances hechos en exploración y explotación petrolera, así como a medida que avanzaba la construcción de oleoductos, teniendo por ejemplo en el caso de Tibú un origen obrero en un proceso que algunos investigadores califican como de colonización petrolera. Esta definición es la que maneja el profesor Renan Vega Cantor e igual el profesor Mario Barrera. Hay un estudio realizado titulado Obreros, Colonos y Motilones, una historia social de la concesión Barco. Los habitantes de las cabeceras municipales, según el censo de 2005, se dedican en su mayoría al comercio y a la prestación de servicios, mientras que en las áreas rurales de los municipios se han dedicado a la agricultura, principalmente en los municipios de cordillera, y a la ganadería, sobre todo en la parte baja.
pero es desde 1990 que los pobladores de esta región, gracias a las políticas neoliberales y de apertura económica implementadas por el gobierno del entonces presidente César Gaviria, tienen que dedicarse a la producción de hoja de coca como única alternativa para sobrevivir. El comienzo de esta actividad conllevó los atropellos y abusos de la fuerza pública contra la población civil, especialmente en el Bajo Catatumbo, en la zona, digamos, de Tibú y el corregimiento de La Gabarra, donde se venía implementando hasta 1999 un proceso bastante interesante de organización comunitaria, en la que una nueva concepción de poder local comenzaba a emerger y a materializarse por medio de la participación ciudadana en las decisiones que comprometiesen el destino de las comunidades, así como en la fiscalización, el control del bien público y el fortalecimiento del mismo por medio de las asambleas y las juntas populares. De igual forma, surgieron nuevos mecanismos para la resolución de los conflictos y se adoptaron, al comprobar su eficacia, como la Guardia Cívica, los juicios populares, en los que prevaleció un profundo respeto por los derechos fundamentales, los comités de derechos humanos, la oficina de trabajo y otros. Se habilitaron mecanismos para la adquisición del presupuesto local y ya existían programas para la financiación de obras autogestionadas por las mismas comunidades, digamos, para la construcción de caminos, puentes y otras estructuras necesarias para la comunidad. Pero este proceso se vio truncado con la llegada como fuerza ocupacional de los paramilitares el 29 de mayo de 1999. Esta es la fecha que se tiene como referente, digamos, del ingreso de los grupos paramilitares con intenciones de copamiento territorial. Anteriormente, digamos, hacían presencia esporádica, especialmente en la frontera entre el departamento de Norte Santander y Cesar, en la provincia de Ocaña, con finalidades de realizar acciones, digamos, delictivas y crímenes puntuales, el asesinato de sindicalistas, por ejemplo, o de integrantes de procesos organizativos como la Unión Patriótica y otros de la época antes del año 1999. El terror sembrado en el departamento por los grupos paramilitares entre 1999 y 2004, el bloque Catatumbo se desmoviliza sus estructuras militares el 10 de diciembre de 2004 en la finca La Sardinata del municipio de Tibú. Incluyó por lo menos el accionar durante estos años la ejecución de 16.000 crímenes en lo que tiene que ver con homicidios. Esto sin contar, claro está, los crímenes de desplazamiento forzado de población y el robo de más de 1 millón de hectáreas a la población campesina, según señalan las organizaciones de población desplazada. Paramilitarismo y militarización. Los paramilitares en el norte de Santander no representaron una propuesta contra insurgente de ganaderos latifundistas y narcotraficantes cansados de las vacunas subversivas, lo que para algunos fue el origen del fenómeno paramilitar en otras regiones, sino que la SAUCE en norte de Santander fue una apuesta del narcoparamilitarismo, las fuerzas militares y parte de los políticos tradicionales quienes buscaban quedarse con los negocios ilícitos en el área de frontera, ilícitos, y no solamente estos sectores, sino también algunos sectores del comercio. Por ejemplo, el paramilitar y excomandante del bloque Catatumbo, conocido como el Iguano, señala que la llegada a Cúcuta de ellos fue decidida, digamos, fue una manifestación que realizó un conocido empresario de la prostitución en norte de Santander, digamos, que a la fecha, digamos, todavía se dedica a ese negocio en la ciudad. Bien, los negocios que pretendían principalmente mantener o tomarse en el área de la frontera estaban referenciados con el expandir los cultivos de coca, exterminar el movimiento social y a la oposición política, tener un control fronterizo desde el cual poder golpear al proceso revolucionario venezolano, permitir la culminación del proyecto paramilitar de control territorial del corredor que une al noroccidente con el nororiente del país, expropiar al campesinado de las tierras y asegurar la inversión de megaproyectos viales e inversiones petroleras, mineras y agroindustriales. Especialmente sobre estos dos últimos objetivos, hoy en día, bajo otra estrategia, se continúa la guerra sucia en el Catatumbo.
Las riquezas que posee el Catatumbo hacen que en la región se proyecten planes de inversiones por parte de empresas multinacionales, quienes en el marco de la globalización tienen sus intereses puestos en la región con el fin de explotar los bienes y recursos naturales existentes. El Catatumbo, digamos, además de esto, tiene también una ventaja comparativa en los cálculos económicos dada su ubicación fronteriza con Venezuela y la cercanía al lago de Maracaibo, constituyéndose así un área geoestratégica ubicada en la mitad del continente americano. Es decir, fácilmente puede ser una salida de productos que llegan a Colombia por el Pacífico, al Atlántico, vía carretera, atravesar el país y volver a embarcarse en el lago de Maracaibo. En este contexto, el Catatumbo se convierte en un punto de interconexión de toda la infraestructura energética, de transporte, ambiental, social e industrial que requiere el comercio transnacional. El Catatumbo y el estado Zulia se relacionan especialmente en la explotación carbonífera, petrolera, gasífera, agroindustrial, forestal y ganadera. Digamos, parte de la importancia que tienen estas regiones se ve, por ejemplo, en el caso del estado Zulia venezolano, hay un fuerte fortín de la derecha antichavista en Venezuela que se ha negado a perder un importante territorio como es el que contempla el estado Zulia, bueno, con toda su riqueza petrolera y la posibilidad portuaria mencionada. La presencia del Estado en la zona es casi inexistente, prácticamente lo hace a través de la fuerza pública, más en términos de una política de control territorial y social que ofrezca estabilidad política a las grandes inversionistas y proyectos económicos, que con la intención de proteger y mejorar condiciones de vida en la población civil. Es así como en el Catatumbo opera la Brigada 30 y otras estructuras militares móviles, las cuales suman más de 6.000 soldados operando en el norte de Santander. A estos habría que adicionar los agentes de la Policía Nacional y de los distintos organismos oficiales en el departamento para sumar el grueso de la fuerza pública que actúa en la región, que sería un aproximado de 9.000 hombres. Además, se proyecta la implementación de nuevas brigadas móviles, las cuales entrarán en funcionamiento próximamente. En norte de Santander, la dinámica del conflicto tuvo un cambio notorio con la desmovilización del bloque Catatumbo en diciembre del 2004, a quienes se les indica de 5.200 crímenes en el área metropolitana de Cúcuta y 11.200 en otras zonas del departamento. El desplazamiento forzado que se atribuye también a estos grupos está alrededor de las 100.000 personas. Frente a estos crímenes se considera que el Estado, especialmente sus fuerzas militares y de policía, son responsables por acción y omisión. Además de la declaración de los comandantes de las AUC, quienes señalan vínculos y/o alianzas con la Fiscalía Regional, la Policía, el DAS, el Ejército e integrantes de los gobiernos locales y regionales, diferentes investigaciones han dado cuenta de dichas alianzas. Por ejemplo, en noviembre de 1999, la Embajada de Estados Unidos envió un informe secreto a Washington donde afirma el embajador de la época en Colombia, Curtis Caman, que los mandos del ejército departamental se negaron a combatir a los paramilitares, argumentando tener muchas misiones y pocos recursos. El mismo informe señala una entrevista sostenida entre un emisario del gobierno de Estados Unidos y el comandante del grupo mecanizado número 5 del ejército, coronel Víctor Hugo Matamoros, en la cual este afirmó, abro comillas, mire, yo tengo 100 kilómetros de un viaducto petrolero por proteger, además de varios puentes. Allí hay guerrilla que combatir. Si usted tiene tantas tareas que hacer con tan pocos recursos y usted tiene que enfrentarse con dos grupos armados ilegales, uno de los cuales, guerrilla, está disparándole a usted y el otro, paramilitares, está disparándole a ellos, obviamente usted pelea con la guerrilla primero y luego se preocupa por los paramilitares. Cierro comillas. Parece reafirmarse las palabras de alias El Iguano al referirse a la relación gobierno-AUC. Abro comillas, hay que reconocerlo. Si no hubiese sido por la complicidad del Estado, las AUC no hubiesen surgido en el país. Cierro comillas. Ahora la relación para delinquir tras la desmovilización de las AUC sería entre las fuerzas militares y las Águilas Negras. Las cifras sobre enfrentamiento en el Catatumbo entre estos grupos y las fuerzas armadas siguen siendo menores con relación a las que se dan entre las tropas estatales y las guerrillas. Digamos, la continuidad de los planteamientos de Matamoros podría ser. Sí, lo mismo ocurre en relación con capturas de integrantes de estos grupos.
las riquezas que se muestran, las amenazas que se esconden. En lo que tiene que ver con la implementación de megaproyectos viales, inversiones petroleras, mineras y agroindustriales, ayer la ocupación del Catatumbo por la JUC y hoy la fuerte militarización tienen en común ser el elemento que garantice el control territorial para, uno, la exploración y explotación de carbón y petróleo. Recientemente ha sido anunciada la continuación de exploraciones petroleras en el municipio de Tibú, para lo cual tendría que realizarse una primera inversión de $40 millones por parte de la firma brasilera Petrobras. Estas explotaciones implicarían en primer lugar la recuperación de los pozos del campo de Tibú mediante la explotación secundaria a través de la inyección de agua. En segundo lugar, explotaciones en la cuenca del Catatumbo mediante convenios suscritos entre Ecopetrol y la multinacional Oxy. Y en tercer lugar, exploración y explotación por parte de la multinacional Oxy y Ecopetrol, quienes ya han empezado las labores correspondientes de exploración sísmica. Los nuevos pozos establecidos se encuentran en territorio ancestral Barí, como ocurre con los pozos Álamo 1, 2, 3, 4 y Ventanas. Además, la empresa Petrotesting quiere adelantar exploraciones petroleras en los campos de Puerto Barco y Río de Oro. Respecto al carbón, el exgobernador del norte de Santander, Luis Miguel Morelli, viajó a Toronto, Canadá, durante su administración, donde presentó el portafolio de inversiones mineroenergéticas del departamento, con el fin de promover el norte de Santander como destino de las inversiones mineras. Actualmente la explotación de carbón representa uno de los mayores intereses en el Catatumbo, ya que se pretende en la zona de explotación del mineral a cielo abierto, pues las reservas son superiores a las del Cerrejón en La Guajira. De lo que corresponde al yacimiento de carbón Catatumbo Salinata Tibú, las reservas son del orden de los 300 millones de toneladas. La empresa que se encuentra tras este megaproyecto de carbón en el Catatumbo son 2 canadienses, una mexicana y 5 aparentemente colombianas: la compañía minera Río de Oro, compañía minera La Esmeralda, Promexco, Sopromin, Cargo Fuels and Minerals, Geofishing UE, Prominorte y Mora Multinversiones Mineras. Las empresas impactarían una zona superior a 25.000 hectáreas en los municipios de Convención, Teorama, Tibú y El Tarra. Únicamente en 1.531 hectáreas ubicadas en la vereda Caño Mariela se pretende la explotación durante el primer año de 60.000 toneladas, proyectando llegar el quinto año a 790.000 toneladas de carbón. Además, a la par de la explotación, se pretende la implementación de líneas férreas y 3 termoeléctricas para generar 18 MWh, donde se consumen aproximadamente 35.000 toneladas de carbón no exportable. La explotación a cielo abierto de carbón ocurrirá en zonas de resguardo y ancestrales del pueblo Barí, como se mencionaba. 2. Igualmente, la militarización está encaminada a promover la implementación de monocultivos extensivos agroindustriales de cacao, azúcar y palma aceitera en el departamento. En el caso de la palma aceitera, se proyecta llegar a cubrir 20.000 hectáreas, actualmente existen alrededor de 5.000 hectáreas sembradas, y construir en el corregimiento de Campo 2 en Tibú una planta extractora de aceite. En este mismo corregimiento, las apuestas gubernamentales están orientadas a la presencia de 4.000 hectáreas con cultivo de palma en 2020. Esta planta tendrá un costo de 8.000 millones de pesos, de los cuales la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos, USAID, pondría 1.200 millones. La planta procesará 15 toneladas por hora, aunque con la extensión del monocultivo se propone que para el 2010 esta extractora procese 60 toneladas por hora al finalizar el año. Entre los resultados investigativos y tecnológicos mostrados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural está la construcción de una planta a pequeña escala, diseñada, construida y puesta en funcionamiento con aportes de recursos del Ministerio. Es una planta de biodiesel en el Zulia, la cual, a partir de aceite de palma, tendría una capacidad de procesamiento de 3.000 a 10.000 litros día. Las obligaciones adquiridas por medio de créditos y endeudamientos para poder adelantar los procesos de explotación hacen que los campesinos de la región corran el enorme riesgo de perder sus tierras. El interés en la implementación de estos cultivos se remonta al gobierno de Andrés Pastrana, cuyo ministro de Agricultura, Carlos Burgas Guerrero, fue el promotor de la palma aceitera en el Catatumbo y hoy aparece como socio mayoritario de la promotora Hacienda Las Flores Limitada y de la planta extractora Catatumbo. Además del ministro, la palma aceitera tiene entre sus promotores el grupo paramilitar Águilas Negras.
Los habitantes han afirmado estar siendo amenazados por integrantes de estos grupos para que implementen cultivos de palma en sus predios, los cuales después son obligados a vender. Otro de los cultivos ampliados en el departamento es el de la caña de azúcar para etanol. Actualmente, Norte de Santander es el sexto productor nacional de azúcar con 700 hectáreas plantadas. Se espera aumentar la participación porcentual para el año 2020, año en el cual se pretende que el país pase de 31.401 hectáreas plantadas con caña en 2008 a 3.898.221 hectáreas de caña para agrocombustibles. Otra de las apuestas frente a los agrocombustibles es la construcción de plantas procesadoras de caña para etanol que estaría ubicada en el sur. Y finalmente 3, la construcción de la vía Tibula-Mata, conocida como la troncal del carbón, la cual está recibiendo el impulso de las autoridades departamentales y en su momento del presidente Álvaro Uribe Vélez, quien está interesado en que el departamento tenga una salida al mar propio para la movilización de los productos mineros y agrícolas. En el 2006, el diario La Opinión indicaba, abro comillas, el potencial económico que ofrece la región del Catatumbo para el desarrollo del norte de Santander es uno de los propósitos que animan al gobierno del presidente Uribe Vélez de ofrecer ayuda a esta zona. Allí hay riqueza petrolera, cacaotera, de palma de aceite, y esto la convierte en una de las regiones más importantes del país y la redención para el departamento, cierro comillas. La inversión en la adecuación y pavimentación de la vía la calcularon en 220.000 millones y el expresidente Uribe, en el Consejo Comunal del 29 de enero de 2006 en Tibú, anunció el aporte de la Nación de 50.000 millones de pesos para iniciar las obras. Se trata de que el carbón que se explota en la zona del Catatumbo tenga una salida a los mercados internacionales por territorio colombiano, puesto que hoy los industriales del carbón están utilizando la vía del lago de Maracaibo en territorio venezolano. Se pretende, por medio de esta vía, exportar 2 millones de toneladas de carbón al año, con un promedio diario de 7.575 toneladas en vehículos con capacidad de 32 toneladas. Los paraintereses en la frontera. Aunado a lo ya dicho, se presenta el traslado del conflicto interno colombiano a territorio venezolano. El gobierno colombiano y los grupos paramilitares han afirmado en reiteradas ocasiones que existe presencia de mandos y combatientes de las FARC y del ELN en territorio venezolano, con el visto bueno del gobierno del vecino país. Pero lo cierto es que los estados Táchira y Zulia han visto incrementados los niveles de violencia, principalmente por la presencia de reductos o estructuras recompuestas del paramilitarismo, como las Águilas Negras, quienes buscan mantener el control en los negocios ilícitos que se dan en la frontera, como son el contrabando de gasolina, armas, drogas y partes o repuestos de automóviles. También se sabe que los paramilitares realizan exportaciones ficticias de ganado para lograr así lavar dólares en el país vecino y que han incursionado de manera progresiva en algunas ramas de la economía locales de ambos lados de la frontera, como el transporte público, vigilancia privada, arroz, construcción, juegos de azar y negocios de confecciones textiles. Aparte del control de los estados venezolanos, Zulia y Táchira, los paramilitares todavía mantienen presencia activa en el lado colombiano de la frontera, especialmente en los municipios de La Esperanza, Cáchira, Ocaña, Conversión, El Carmen, Ábrego, Sardinata, El Zulia, Puerto Santander, Los Patios, Villa del Rosario, Cúcuta y Tibú, lo que da a entender que estas estructuras no tuvieron una voluntad real de desarme y paz y que por el contrario no han dejado de ejercer influencia política, control en la frontera y en los centros urbanos y seguridad para los megaproyectos que se avecinan en el Catatumbo. El mayor temor ahora es que se repitan los terribles crímenes cometidos contra el campesinado habitante de la región y contra los sectores sociales más vulnerables del departamento, ya no por las AUCE, sino por las Águilas Negras. Los fuertes intereses que se proyectan en el Catatumbo hacen creer que se recurrirá al terror como mecanismo que permita la implementación de los megaproyectos. En palabras del investigador Alfredo Bolano, la masacre la función social de la masacre sería el poder despejar territorios para la implementación de esos megaproyectos. La fuerte militarización también sería uno de los mecanismos a implementar, y los altos niveles de crecimiento de grupos paramilitares en la zona son un síntoma de lo que se puede presentar y que ya en épocas anteriores vivieron los catatumberos: la masacre, los tratos crueles, inhumanos y degradantes,
los bombardeos indiscriminados son tomados por la administración departamental y el gobierno central como ejercicio de autoridad, como elementos propios de la seguridad estatal y vigencia de la democracia como elementos que permiten generar progreso y traer los beneficios del gran capital transnacional. En síntesis, lo que se plantea para la región del Catatumbo es la contradicción y el choque de dos modelos territoriales diferentes. Por una parte, el modelo territorial que se pretende implementar desde el capital transnacional, desde las apuestas estatales, las fuerzas militares, que sería un modelo territorial de la agroindustria y de la explotación minera y petrolera. Y por otra parte se tendría la apuesta territorial que desarrollan comunidades campesinas y grupos indígenas habitantes de la región, lo que lleva finalmente a pensar que la lucha que hoy en día adelantan las comunidades campesinas del Catatumbo por la tierra es en realidad la lucha por la implementación y la construcción efectiva de un modelo de territorio, el modelo de territorio campesino. Muchas gracias.